Y bueno, ahora nos encontramos en el Museo Licho Santana. Me encuentro aquí, quien es Gabriel Michel Padilla, una persona muy reconocida de aquí de Limón y cronista actualmente, ¿verdad? Tenemos la dicha de estar aquí con usted para que nos muestre todo este espacio y que nos platique también un poco, ¿no? Con muchísimo gusto, Ronaldo. Gloria, buenas tardes. Bienvenidos. Tenemos cerca de 1,400 piezas arqueológicas. En los museos de Occidente son muy escasas las piezas de piedra. Aquí tenemos más de 30. Tenemos más de 150 fósiles, tanto de árboles como de animales. Aquí, por ejemplo, tenemos piezas molares de mamuts. Allá tenemos un gliptodonte. Y en cuanto a las piezas arqueológicas, bueno, tenemos piezas arqueológicas de distinta variedad de tiempos, ¿verdad? Del clásico, preclásico y posclásico. Wow, qué interesante. Esto que ves aquí, por ejemplo, si te interesa, se conoce como platos trípodes polícromos. Platos trípodes polícromos, platos de 3 pies, de muchos colores. Son probablemente de las expresiones culturales que más representan el valle de Almolón, Tuscacuesco, Tonaya, porque se dan principalmente aquí, en este valle. Entonces, podemos decir que tenemos en estos platos la expresión más elevada de la cultura de Tuscacuesco y Almolón, que es nuestra cultura limonense. ¿Y dónde los consiguió? ¿Cómo los... Bueno, a partir del 2004, que tuvimos el gusto de encontrar esa pieza tan estrella que se llama gliptodonte, enseguida se nos fueron reuniendo otras piezas muy importantes, por ejemplo, aquello que conocemos como el monolito de Acóatl, que es una pieza de mucha importancia. Los arqueólogos nacionales y extranjeros la han ponderado muchísimo. Entonces, la colección fue creciendo. Sí. Corrió la fama de que aquí teníamos una colección. Hubo gente que venía a ofrecernos las piezas. Yo, en lo personal, por ejemplo, rescaté algunas. Aquí, por ejemplo, tú puedes ver una colección de más de 200 joyas, entre pulseras, anillos, collares, que son hechos de un material marino de una gran trascendencia, ¿no? Eso está muy padrísimo. Aquí tenemos, por ejemplo... ¿Todo es material marino o este es...? En su mayoría puro material marino. Sí, era el material que seguramente usaban. Y te quiero decir que los conocimientos acerca de esa materia pues son escasos. O sea, no hay arqueólogos que digan, vamos a investigar de dónde los indígenas de Tuscacuesco hace 800 años traían ese material para elaborar esas piezas tan hermosas, tan significativas para la historia. ¿Y cree que sí sea importante que se haga una investigación más acerca de eso o no es tan relevante? Es importantísimo. Puedo decir, voy a lanzar una crítica a los centros académicos que realmente no les ha interesado mucho llegar a profundizar en esas cosas tan importantes, ¿no? ¿Cuál es el origen? Aquí tenemos piezas, por ejemplo, de bronce, y ese bronce se elaboraba aquí en este valle. Entonces, ¿cómo eran las fábricas donde se trabajaba ese bronce? ¿Cómo eran las fraguas donde se hacían estas cosas? Pues realmente no lo sabemos. Nosotros hemos cumplido con el deber de recopilarlas para que queden para el futuro, para las futuras generaciones, y enseguida esperamos que las siguientes generaciones profundicen más, se interesen más en eso. Aquí tenemos una colección de lo que se conoce como malacates, en español rodajas de uso. La palabra malacate es un aztequismo que significa, bueno, son unas pequeñas esferas como tú las ves, con un pequeño agujero en medio, y aparte tienen adornos. ¿Para qué servían? Bueno, para elaborar el hilo de maguey. El hilo de maguey. Estas piezas son muy antiguas, como tú te fijas, todavía no tienen la técnica del ahuecado, ¿no? Estas son duras así completamente. Estamos hablando de 1,400 años de antigüedad, según lo establecen varios arqueólogos, ¿no? Y una pregunta, perdón, ¿cuál es la técnica del ahuecado? Bueno, estas, por ejemplo. Aquí ellos ya aprendieron a hacer los monos huecos, ¿no? Pero estamos hablando, son más jóvenes, apenas tienen 600 años, ¿no? Sí. Y estas ya son mucho más antiguas. ¿Qué más tenemos aquí? Por ejemplo, una colección de hachas. En cualquier museo que tú vayas, conservan 7, 8. Aquí nosotros tenemos cerca de 40, ¿no? Y todas de una calidad... ¿Y todos son de aquí, de la zona de aquí? ¿O hay alguna Te puedo decir que a ojo de buen cubero, como dicen los albañiles,
el 90% de las piezas son de esta región. Sí. De esta región. Esta es un hacha de un material que se da en Tuzcacuesco. Mira, esto que tú ves aquí es un material que se da allá en Tuzcacuesco. Y esto que tú ves es un material parecido, ¿no? Tiene un parecido al alabastro, ¿no? Mira que puede ¿Qué tenemos en este? pesadas, ¿eh? Sí, un poquito. La ponemos en su Y lugar. esto cree que, o sea, para hacer eso, ¿se tarda algo? Vale. Bueno, déjame decirte. Esa pregunta tuya es objeto de otro estudio, ¿no? El estudio de las herramientas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en los libros de antigüedades hemos reconocido, por ejemplo, las herramientas prístinas, las más antiguas, pues son simples piedras afiladas, ¿verdad? Sí. Ellos tuvieron que haber sabido cuáles eran las más duras para poder labrar. Aquí tienes, por ejemplo, un hacha de obsidiana. Wow. Esa hacha de obsidiana pues tuvo que tener una técnica, una piedra o base para poder lograr labrarla, ¿no? ¿Obsidiana sí hay aquí en esta zona? Obsidiana, creo que es muy escasa. Generalmente la obsidiana se traía de la región de Teuxitlán, donde está el Cerro de la Tetilla, cerca de Tequila. Ahí es donde abunda. De hecho, se dice que sudamericanos en los siglos XIII y XIV venían a la obsidiana. Oh, sí. Por ejemplo, probablemente esta escultura, a la que yo bauticé con un nombre náhuatl que se llama Cihuatetli, es decir, la mujer de piedra, probablemente sea la escultura prehispánica más hermosa que hay en Jalisco, ¿no? Adelante tenemos tres piezas representativas de la cultura de Tuzcacuesco y que realmente son de allá. A ver, pásamelo. Tú ves, por ejemplo, Quiero que vean de la parte de muchas atrás. veces, ahorita, la delgadez de un cuerpo, símbolo, ¿no?, de seguramente elegancia. El símbolo de poder entonces era la pancita, ¿no? Por eso hay que pegarle mucho a los frijoles, ¿no? A ver, la que usted está mencionando es esta de adelante. Esa de piedra, no, esta de piedra. Esta de atrás. Sí, esa de Ajá. piedra. Se llama, le pusimos el nombre de Cihuatetli. Mira qué bonita. La mujer de piedra, es una bellísima pieza. La encontró un trabajador de aquí de Limón, cerca de, ¿Oh, sí? de Nayarit, sí, precisamente donde esa cultura floreció. Wow. Tuvo la suerte de caer aquí, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, piezas de esta piedra que tú ves aquí labrada. Esta es una pieza muy importante, probablemente que esté manifestándonos la riqueza del tallado de los otomíes. Aquí tienes un tótem. Si tú te fijas, es un animal. Un tótem es un animal sacralizado, se hace sagrado. Si tú te fijas aquí, tiene manos, tiene ojos, pies, orejas. Otra pieza, por ejemplo, muy importante de piedra. No hemos interpretado porque aquí hay diversas opiniones. Esto puede ser un sapo, un conejo o un ajolote. Ah, caray. Pero es una pieza original también. Mira cómo Aquí se- tienes un palato trípode polícromo. Hay, por ejemplo, los arqueólogos, los estudiantes de arqueología. Ajá. De hecho, aquí vienen, ven las piezas, las tocan, las fotografían, las dibujan. El tipo de dibujos que tienen. Wow. Ese tipo de dibujos que tú ves ahí nos puede conectar con el pasado de los toltecas, por ejemplo. Ahí probablemente aquí está la huella de los toltecas. ¿Cómo llegó aquí? Ese es otro trabajo que les toca a los arqueólogos investigar, ¿no? ¿Cómo llegó desde la cultura teotihuacana esa influencia en los dibujos? ¿Cómo llegó hasta Tuzcacuesco? Aquí a Limón también, los indígenas limonenses de aquellos tiempos. Como tú sabes, en el pueblo de Limón tenemos todavía varios nombres de origen náhuatl. Almolón, Sí. lugar donde nace el agua hirviendo. El Tizate, el lugar de la piedra de Gis, ¿verdad? Sí, mira, El monolito. en un potrero que está cerquita de San Juan de Mula. Lo encontró un campesino, lo sacó con el arado. Ajá. De hecho, en la parte de atrás se alcanza a ver el golpe del... Ah, le alcanzaron Sí, a dar. sí. Afortunadamente fue en la parte trasera, ¿no? La parte delantera está Wow. completita. Y, o sea, lo encuentran y le llaman a usted o a alguien. No, esta, por suerte, está aquí. Sí. La esposa de ese señor le advierte, porque ahí estaba estorbándole en su sala, y le dice, ¿sabes qué? Si no te llevas esta piedra, mañana va a convertirse en un pedazo de cimiento. Estaban haciendo una barra. Me habla el señor y me dice, oye, no, y inmediatamente fuimos. Sí. Nos lo trajimos en el carro
y ya vimos la importancia. Y no sabían el gran valor que tenían, ¿no? O sea, Pues no, es que casi nadie sabe, ¿no? sí. Aquí tienes unos bellísimos molcajetes, piedras hermosas, ¿no? Mira, si tú vas a cualquier museo vas a encontrar en una anaquel 5 piezas. Nosotros no tenemos dónde ponerlas. Mira, si tú te fijas aquí hay un platón. Aquí hay estos se llaman copones con protuberancias. Y aquí aparte tiene otras 2 piezas. Bueno, yo prefiero que haya de sobra y que no nos digan... ¿Usted mismo los puso así o así son? No, yo los puse así. Okay. Sí, es un acomodo. Y tengo que decir una cosa, yo no soy museógrafo, ¿no? De hecho, a veces los museógrafos vienen y me dicen, oye, eso no va así acomodado. Le digo, bueno, pues, tráigame otro en aquel y le damos lugar. Sí, más que nada por cuestión de espacio, ¿verdad? Sí, más que nada el espacio. Tenemos un local pues demasiado pequeño para el número de piezas. Mira, por ejemplo, aquí, esta es una colección bellísima. 13 piezas en una mesa. Todas valiosísimas. Sí. No es un pedazo, un tepalcate, no. Es una colección de un valor inmenso. Y cuando hablo de valor no me refiero para nada al valor monetario, simplemente el valor cultural que tiene. Imagínate, tuvo que haber sido un gran artista quien hizo esa joya, ¿no? Bien, perfecto. Los niños que vienen ahí a veces le ponen nombre, ¿no? Ese le pusieron el platillo volador, por cierto. Pues es que más que nada por las patas, ¿verdad? Por las patitas que tiene, ¿no? Por las patitas que tiene. Aquí le alcanzas a ver tú el humo, ¿verdad? Es el humo de que estaba en una base para quemarla, ¿no? Sí. Para cocer ahí lo que fuera. Si tú te fijas ahí arriba, mira, hay unas que tienen patas. Sí. Les ves todavía el humo, ¿ah? Piezas que tienen más de 700 años de antigüedad. Flora prehistórica. Estos son troncos de árboles. Tiene que venir un paleontólogo para que nos diga cómo se llamaba ese árbol en la prehistoria. Estos son árboles, troncos de árbol. Con una edad que pues tiene que... A mí se me hace hasta fantasioso, pero dicen que tiene más de 1 millón de años. ¿Por la rigidez también? ¿Es por eso? No, déjame decirte. El proceso de fosilización consiste en que una materia orgánica, tú sabes, toda la vida tiene materia orgánica, ¿no? Okay. Entonces, se va transformando en piedra a través de ese proceso de fosilización. Wow. Lo que eran, se queda con la misma forma, pero el mineral que hay ahí donde se forma el fósil va sustituyendo al árbol. Okay. Pero al último, haz de cuenta que es el retrato como era hace 1 millón de años. Sí. Es el proceso de fosilización. Wow. Y es que ustedes lo pueden ver como si fuera un tronco normal, sí. Pero al tocarlo es piedra. Se siente piedra. Exactamente, es una piedra. Es piedra. Digamos lo mismo, por ejemplo, bueno, quieren que pasemos allá Y pesadísimo, ¿eh? Mira, entre las colecciones que tenemos aquí, cultivamos mucho la fotografía antigua. Tenemos cerca de 1000 fotografías antiguas, ¿no? Okay. No todas están aquí, ponemos las más significativas. Este se llamaba Don Matías Pinal. Don Matías Pinal era el dueño de la casa antes de dársela a su hijo Jaime, que dicen el Chori. ¿Eh? Por aquí anda. Sí. Entonces, él me trajo la fotografía y estamos honrando la memoria poniéndolo aquí. Este es Don Encarnación Santana. Don Encarnación Santana es un personaje al que el municipio de Limón le debe mucho. Sí. Él es el fundador del ejido, fundador del municipio. Bueno, que los que colaboraron para que se fundara. Constructor del kiosco, el primer kiosco que hubo. Promotor de las primeras escuelas que hubo aquí en el pueblo de Limón. Por lo tanto, su hija me regaló, Licho Santana, su hija, me regaló la foto. Mira qué bonito. Este es un mártir que vamos a cumplir 100 años de que lo fusilaron en Colima. Es originario de la Ciénega. ¿A poco sí? Hermano de don José Michel y de don José María, mi abuelo. Lo tenemos aquí pues porque son personajes que tienen importancia histórica, ¿no? Sí. Y además, mira qué tipo de fotografía, qué tipo de marco, ¿no? Sí. Ahí ya tenemos otras más, Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Yo soy escritor, he publicado 8 libros, estamos por publicar el 9º en estos días. Se va a llamar Gilgamesh, una historia del héroe más antiguo de la humanidad. Y aquí, por ejemplo, tenemos una pequeña historia sobre nuestro pueblo. Se llama me tocó verlo. Sí. Lectores limonenses. Este es un maestro que se llama Jesús. Esta obra del padre Crescenciano Barambila, un historiador limonense, y lo editó el maestro Jesús Zamora Corona. ¿Qué más tenemos en este museo? Mira, por ejemplo,
Tenemos cerca de 20,000 documentos. Claro, la mayoría los tenemos en electrónico, pero los imprimimos y aquí tienes. Este es un documento de 1592 de San Juan de Mula. Ah, caray. Es muy difícil entenderlo porque es una letra del siglo XVI. Yo sí lo entiendo porque he tratado de ser un poquito de paleógrafo. Y si tú te fijas, por ejemplo, aquí, ¿de qué se trata este documento? Le están pidiendo al virrey que les entregue un terreno de San Juan de Mula. El alcalde de Tuzcacuesco le contesta al virrey: no pueden quitarles esas tierras a los indígenas de San Juan de Mula porque ellos ya las tienen dedicadas a ellos. Y eso dice el documento. El nacimiento, por primera vez escribe la palabra de Limón. ¿Por qué? Porque antes era la hacienda de Salvador Michel, llamado bueno, hasta después dijeron India del rancho de Salvador Michel. La primera niña que nació en este pueblo se llamaba Justa. Esta es una copia del documento más antiguo que hay aquí en el Archivo Municipal de Limón. ¿De cuándo es? De 1830. Sucede que Salvador Apodaca, ¿has oído hablar de la ciudad de Apodaca, Nuevo León? Sí. Esa lleva el nombre de este obispo que vivió aquí en el Limón, que vino a confirmar a los niños. Y es un documento de 9 páginas donde aparecen los que van a ser confirmados, los padrinos y los papás. Hay pueblos donde primero llegó la historia, donde llegó antes que aquí. Por ejemplo, la parroquia de Tuzcacuesco es mucho más antigua que la de aquí. Estamos hablando de 1600 y tantos, 1670. Y aquí es parroquia hasta 1942, como tú lo sabes. Entonces, nosotros hicimos toda esa colección de documentos y los tenemos grabados, los tenemos fotocopiados, a color. O sea, no es una fotocopia, no. O sea, están escaneados. ¿Estos libros que usted tiene están a la venta? Están a la venta, sí, claro que sí. ¿Dónde los pueden encontrar? Aquí mismo tenemos una buena colección y en la casa de ustedes, que es en la casa el número 9 de la calle Guerrero, se da la vuelta en la siguiente calle. ¿Por el centro? Sí. Ahí tenemos ejemplares para cuando ustedes gusten. Los metates son la expresión de lo que conocemos como el neolítico, ¿no? O sea, hacer de las piedras, la palabra litos en griego significa piedra. Hacer de la piedra instrumento que te mejora la vida. Imagínate, no era lo mismo comerte el nixtamal crudo que molerlo con una... Sí, y luego hacer las tortillas, ¿no? Dice. Otros molcajetes para hacer el chismole. Entonces, estos representan progreso, representan, como quien dice, un acto en el cual se evidencia el desarrollo cultural de nuestras gentes. Y estos, pues todos estos metates fueron encontrados aquí. Le tengo un especial cariño. Este metate fue encontrado a un lado de la escuela secundaria de aquí de Limón. Oh, ¿sí? Dice que tiene un significado especialísimo, ¿no? Muy duro, muy rudo, ¿verdad? Como que no se puede acabar muy pronto. Alcanzó a hacerse el agujero, ¿no? Ah, mira. ¿De qué? Digo, bueno, se desgastó hasta ese punto que, sí, pues, ¿verdad? Digo... Me acuerdo el boom que fue esa noticia. Sí, ¿verdad? Me acuerdo que no había tanto las redes sociales, pero aún así, creo que hasta en periódicos salió, creo que... Sí, en varios. Se escuchó mucho sobre un hallazgo que fue en San Juan. ¿En San Juan de Mula? Sí, ¿verdad? De hecho, era un terreno que ya estaba embargado y los nuevos dueños estaban a punto de llegar con sus arados a destruirlo. Entonces me dijo, con quien yo hablé, dice, si no lo recoges esta semana, lo van a desbaratar. No, pues... Entonces, tuvimos, lo digo abiertamente, los de Lina no respondieron a nuestro llamado. Y dijeron, bueno, pues recógelo si tú puedes. Pues. Nos lo ingeniamos para rescatarlo y mira, ahí lo tienes. Ahora sí, vamos a ver el famoso cliptodonte. Las piezas hexagonales de las que está hecho, ¿no? Wow. Parecen los pétalos. Yo le digo, mira, son flores de acaute, ¿no? Sabes, el acaute nace después de que se cosecha el maíz, empiezan a salir esas flores amarillas con esos pétalos. Digo, es acaute, le digo yo. Entonces, esto realmente es algo muy... ¿De qué año estamos hablando? De cuando nos lo encontramos en el 2014, pero según eso, según los paleontólogos, dicen que este animal desapareció hace mínimo 15,000 años. 15,000 años. Probablemente convivió con el hombre, porque tú te has de acordar que, por ejemplo, el mamut, ahí hubo mamuts donde les encontraron flechas clavadas entre las costillas. O sea, el hombre ya los cazaba. De esto no tenemos ningún testimonio de que el hombre haya convivido con este animal. Pero realmente es un portento, ¿no? Es un portento de fósil.
único. Te puedo decir que aquí donde estás tú han venido parejas suizas. Hace 3 años vino una pareja de Jerusalén. ¿Oh, sí? Parejas americanas que vienen a tomarse una foto, rusos, Sí. y que vienen a tomarse fotos, porque es algo espectacular, ¿no? ¿Por qué se hizo fósil? Bueno, la fosilización es un proceso natural que exige 3 condiciones. Primero, que haya una materia orgánica que se convierta, Ajá. que haya agua y que haya un mineral que sustituya a la materia orgánica. Ok. Aquí el mérito del fósil, y ese es un misterio, ¿por qué ese material se convierte en algo exactamente igual, pero sustituye la materia orgánica, la carne, el hueso, lo sustituye con piedra? O sea, se hace piedra. Claro, no la sustituye totalmente, porque si tú le haces una prueba de carbono 14 o cualquiera de las pruebas para medir las cosas antiguas, te va a parecer que todavía tiene carbono y te va a decir, bueno, ese estuvo vivo hace 20, 30, 40 o 50 mil años. ¿verdad? Wow. Pero tuvo materia orgánica, en eso consiste la prueba del carbono 14, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se hizo fósil esto? Bueno, se murió el animal, pasó un arroyo por ahí y ese arroyo arrastraba mineral, ¿verdad? No te puedo decir, por ejemplo, que aquel fósil que está allá, que es un leño, te lo voy a traer, estaba cerca de una mina de oro, porque el fósil es material áureo, de oro. Es un gliptodonte, pero le han puesto un nombre. Voy a hacer un concurso para ver cuál niño tiene mejor imaginación, ¿verdad? ¿No? Lo importante es que aquí está. Un nombre de cariño. Sí, un nombre de cariño. Y sobre todo que represente el anhelo por preservar lo nuestro, ¿no? Por preservar lo nuestro. Sí. ¿Qué más tenemos? Mira, tenemos una colección de libros antiguos. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que contiene. Si tú te fijas, aquí tiene cantos en gregoriano. Wow. No en pentagrama, sino en tetragrama. Los antepasados fueron músicos, ¿no? Aquí, mira, bueno, yo estudié canto gregoriano. Per omnia secula seculorum. Amén. Pax Domini sit semper vobiscum. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu, como espíritu tú. Y aquí te está diciendo, por ejemplo, una oración en latín. Domine Jesu Christi, Filii Dei vivi. Oh Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, por voluntad del Padre, con la cooperación del Espíritu Santo. Bueno, aquí tenemos también varios misales de estos antiguos. Aquí tenemos otro. ¿Cómo se ve? Mira. Te voy a leer esto aquí. Per ipsum et cum ipso et in ipso, lo mismo que escuchas en español. Por él, con él y en él. Es tibio Deo Padre, contigo Dios Padre omnipotente en unidad del Espíritu Santo. Omnis honor et gloria, todo honor y toda gloria. Y aquí viene pues la oración del Padre nuestro, ¿verdad? Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Aquí está. Aquí tienes un libro dedicado a la Virgen y aquí te trae todos grandes autores, ¿no? San Juan Bosco, Santo Toribio Romo, el famoso protector de los migrantes, ¿no? María siempre unida a Jesús. Y aquí tenemos obras de arte. Se llama Don Ramón Ramos. Don Ramón Ramos era el abuelito de Doña Licho Santana. ¿Por qué? Porque su mamá se llamaba Lola Ramos. Ellos tenían esa casa donde vive tu servidor. Estamos hablando de 1870 para adelante, ¿eh? Muchísimas gracias, pero no sin antes quisiera preguntarle sobre todo esto que usted ha logrado. ¿Cuántos años tiene o desde qué año comenzó usted a recabar todo esto? Sí, cómo no. No se me olvida, un 15 de agosto de 2004, estamos hablando de hace 21 años ya, ¿verdad? Que descubrimos y rescatamos esta pieza, ¿no? Esta pieza es una pieza estrella, ¿no? Es una pieza no digna de presumirle aquí en el pueblo de Limón. Es una pieza única en Jalisco. De hecho, no hay en Jalisco un gliptodonte con la plenitud, o sea, de la completud que tiene ¿no? Este es un gliptodonte prácticamente que la parte de fósil está completa, ¿no? Entonces, a partir de eso,
En mayo del año siguiente, estamos hablando del 5, nos encontramos el monolito de Aqua. Bueno, me lo regala un pariente que se lo encuentra con el arado de un tractor. Y su esposa lo amenaza con convertirlo en un pedazo de cimiento. Entonces nosotros lo rescatamos. Enseguida en el municipio de Limón está lleno de fósiles. Tú puedes ver, por ejemplo, comenzamos a rescatar fósiles. Sí. Vértebras de gliptodonte, vértebras de mamús, vértebras de mastodontes. Esa piececita, por ejemplo, es una pieza única, no es que parece una tortuga. Ajá, realmente es un fósil acuático que si tú lo observas a simple vista puedes saber de moscas, gusanos fosilizados. Finalmente, en el 2014, Gabriel decide rentar aquí para hacer un pequeño restaurante. Dice, vamos poniendo ahí el museo. Sí. Y lo acomodamos primero en una sala que está aquí muy bonita, que tiene pintura. Estamos hablando de 1909. Y la colección comenzó a crecer. Sacerdotes amigos que me han obsequiado estas, ¿verdad? Libros antiguos. Estas, por ejemplo, se llaman dalmáticas. Esas dalmáticas, si tú te fijas bien, es de hilo de oro. Lo primero que yo estudié fue humanidades, ¿no? Okay. El principio básico del humanista dice, todo lo humano me interesa. Nada humano me es ajeno. Nada humano me es ajeno. Entonces, me comenzó a interesar cuáles eran los orígenes históricos. Yo llegué concretamente a estudiar humanidades del seminario. Llegaba a la presidencia a preguntar datos. Nadie lo sabía. Y te puedo decir que el pueblo de Limón es de los pueblos mejor documentados de su historia, en su historia, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos documentos desde 1525. Esos misales, por ejemplo, tienen un valor inmenso, ¿no? ¿Por qué? Es cómo se celebraba la misa hace 50, 60 años, ¿no? De ahí para atrás, en latín. Wow. Nosotros los que fuimos monaguillos en esos tiempos nos teníamos que aprender muchísimos textos, ¿no? ¿Qué fondos tenemos del gobierno federal? Ni un peso. Sí. Del gobierno municipal tampoco. Digo, yo sé que no hay fondos etiquetados para esto. Nosotros no vamos a esperar que haya fondos para rescatar la memoria, ¿no? Es parte de nuestra obligación moral, sí, académica. Hemos tenido la honrosa visita, por ejemplo, de personajes muy valiosos, entre ellos el director de la Facultad de Paleontología de la UNAM, el doctor Carranza, la doctora Chloé, una muchacha que tiene el doctorado en arqueología por la Universidad de París, la Sorbona, el doctor Maujoy, el decano de los arqueólogos de aquí de Jalisco. Cuando alguien nos dice, ¿nos puede recibir? Con mucho gusto. ¿Cuál es su número para...? Sí, cómo no. 321-100-5138. Perfecto. Cuando se les ofrezca un servicio, nomás les voy a dar la noticia mala. ¿Cuánto cuesta este servicio? No cuesta nada. Pero hay gente que dice, no cuesta nada, no sirve. No, creo que no, ¿no? En los que quieran dar una aportación totalmente voluntaria, ahí está un cepo, pero a nadie se le pide esa condición. Los niños que quieran venir en grupo, les decimos a sus maestros, tráiganlos. Porque esta es una experiencia que marca a los niños. Los niños que vienen al museo le dicen a sus maestros, queremos volver a ir. ¿Por qué? Porque esta es una vivencia única. Pues muchísimas gracias, don Gabriel. La pasamos muy bonito. Qué bueno, qué bueno. Yo años aquí limonense. ¿Y no habías venido? Sí había venido, pero esta experiencia que yo ahorita no la tuve. O sea, veía y no conocía tan a fondo todo eso y la verdad... No, y conociste poco, ¿eh? Ojalá que un día, ya no como bajo el esquema, tu protocolo de lo que deba de durar el tiempo tu programa, no, sí, en un plan de decir, vengo a conocer, sí, ¿no? Mucho gusto, Yomel, ¿eh? No, y muchísimas gracias. Al contrario, gracias, Gloria, por tu trabajo de camarógrafo, que estoy seguro que va a salir muy bueno.